Video tiene como objeto contextualizar bajo la situación del coronavirus las medidas tomadas por el gobierno nacional y local, y en el mismo sentido la situación fiscal. Tras la coyuntura global frente al COVID-19 y su propagación proliferada y la denominación que atribuye la Organización Mundial de la Salud declarando pandemia, el 17 de marzo del 2020, bajo el decreto 417 del mismo año, se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional colombiano, donde esta crisis no solo le costó la vida de miles y miles de personas, sino que también ha tenido un gran impacto sobre la economía colombiana. En 2020, el Producto Interno Bruto se contrajo al 6,8% y el desempleo aumentó a niveles del 15,9%, en el cual el gobierno implementó medidas para poder enfrentar la pandemia dirigidas a apoyar a las familias más vulnerables y garantizar recursos para el sistema de salud. Se tomaron diferentes medidas en ayudas sociales como la devolución del IVA, el ingreso solidario, el fortalecimiento en ayudas de jóvenes en acción, el adulto mayor, el PAE en casa que estuvo encargado el ICBF, como también los gobiernos territoriales desde su enfoque local ayudaron a la obtención de mercados para diferentes familias. Asimismo, se tuvieron que adicionar recursos de los que ya se habían aprobado en la ley del presupuesto para diferentes sectores, como por ejemplo el sector de la salud, donde se adicionaron 929.950.000 millones, de los cuales se distribuyeron para diferentes enfoques de este sector. La implementación de ciertas medidas se traducía en el aumento del gasto, al mismo tiempo que los ingresos se veían reducidos, con un consecuente incremento del desbalance de las cuentas públicas y de la deuda pública. Según los registros de la Contraloría General de la República, al cierre de la vigencia del 2020, la deuda bruta total alcanzó los 736.41 billones. Esto equivale al 73,4% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, el gobierno en situación de respuesta a la pandemia bajo la implementación de diferentes ayudas o alivios financieros, se generó un gran nivel de endeudamiento, un deterioro en la situación fiscal sin duda alguna, y no solo para Colombia, sino para otros países en vía de desarrollo, donde se superó la capacidad de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bajo esta situación, es preciso anunciar los cambios de las finanzas públicas para atender a la coyuntura del coronavirus a nivel nacional. Para ello damos la palabra a nuestra compañera Claudia. La política fiscal siempre ha estado encaminada a gestionar gasto público y los niveles de impuestos en función a asignación y distribución de recursos en todo el territorio colombiano. Por efectos de pandemia, la política fiscal dejó de enfocarse en estabilización de precios y de producción para atender a toda la situación de coyuntura del COVID-19. A medida que los precios y la demanda colapsaron, los bancos también se vieron en la necesidad de bajar las tasas a límites extremos. La política fiscal entonces se orientó a medidas de apoyo a hogares, a empresas vulnerables y contribuyó a evitar cierres de empresas y a disminuir el aumento del desempleo. El gobierno para lograr todo esto, orientó ya la política a reasignación de recursos, a disminución de gastos de funcionamiento, a un incremento del endeudamiento, a una disminución transitoria de impuestos, como pasó con el impuesto al consumo, un aplazamiento de gastos para fiscales, subsidios de nómina de las empresas y subsidios a familias. También el gobierno expidió el decreto 678, con el que reglamentó la suspensión temporal de la regla fiscal subnacional, esto con el fin de facilitar a las entidades territoriales conjugar parte de esta crisis. Como consecuencia de todas estas medidas, pues se presentó un gran déficit fiscal en el país y actualmente, para conjurarlo, los gobiernos actuales están recurriendo a reformas tributarias para obtener nuevos y mayores recursos. Dada la crisis enfrentada a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional estableció que esta caída del 3.3 fue una de las peores en la historia económica del mundo. En cuanto a Colombia, en el 2020 se presentó una contracción de la economía del 6.8, muy cercana a la del 2016.
por lo que esto mostró un retroceso del país. En el 2021 hubo un incremento extraordinario en todos los recaudos fiscales y esto llevó a que el déficit fiscal se situara en el 7.1 del Producto Interno Bruto y se espera que para el 2022 este déficit pase del 5.6 del Producto Interno Bruto. En el ámbito local, el panorama no es distinto. De acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría General de la República, vemos cómo la deuda aumentó considerablemente como consecuencia de las medidas adoptadas por los diferentes entes territoriales para contrarrestar los estragos dejados por la pandemia. En tal sentido, se expidió el Decreto 461 de 2020, por medio del cual se daba la autorización a alcaldes y gobernadores de reorientar temporalmente la destinación de las rentas y reducir la tarifa de los impuestos territoriales. En esta gráfica podemos observar que el aumento de la deuda pública durante los últimos 3 años se dio principalmente en las ciudades capitales, en donde bajo este mismo contexto se establecieron líneas de crédito directo que permitían compensar la caída de los ingresos y fomentar la reactivación de la actividad económica. Este considerable aumento de la deuda pública agravado por la devaluación del peso colombiano frente a otras divisas ha deteriorado las finanzas públicas locales y departamentales, lo que finalmente se puede ver reflejado en la reducción de los recursos dirigidos a obras y servicios sociales en los municipios más pequeños, debido a su gran dependencia económica del gobierno nacional, así como en la disminución del ingreso de inversiones extranjeras y del crecimiento económico en las ciudades más grandes. Ante este panorama, una de las soluciones planteadas es la aprobación de la reforma tributaria, que actualmente se encuentra en curso, ya que con ella se pretende recaudar mayores impuestos para disminuir el déficit fiscal. Sin embargo, también se pueden considerar otro tipo de estrategias a largo plazo para prevenir y reducir las consecuencias de este tipo de situaciones en el futuro, como lo es el fortalecimiento de los fondos para la mitigación de emergencias, ya que estos podrían cubrir gran parte de los gastos del Estado, reduciendo de este modo la dependencia del crédito público. Gracias por su atención.